La Iglesia Católica se colapsa. Hoy estamos siendo testigos de su desmoronamiento, viendo caer uno a uno los pilares que por más de 2000 años la han sostenido. Su doctrina, su liturgia, su autoridad moral frente al mundo se apagan. Sus templos se vacían. No son pocos los que desean e incluso afirman que la Iglesia Católica ha llegado a su fin. Pero hay algo que olvidan aquellos que afirman y desean el final de la Iglesia Católica: que la Iglesia es Cristo, y Cristo no miente porque Él es la verdad, y sobre Él descansa el fundamento de la Iglesia Católica. Yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Estos no son solo tiempos de crisis, de acusaciones, de condena, de renuncia, de abandono. Son tiempos sobre todo de oportunidad para la santificación, de demostrar que hoy se debe ser un católico radical, auténtico. Católicos que lejos de abandonar, conocen, aman, proclaman y embellecen a la Iglesia, la única Iglesia de Cristo, el único Señor. Son tiempos para ser católicos en serio. Es tiempo de buscar soluciones, reformación y purificación. Cristo vuelve a exigir renovación en su Iglesia. Necesitamos entender que el problema radica en que hemos apartado nuestra mirada de Cristo. Es precisamente por esto que nuestra Iglesia se hunde hoy en la tempestad y los vicios de este mundo. Los católicos en serio. Es un movimiento católico de inspiración mariana, que nos mantenemos en una constante conversión, que nos sabemos de barro, frágiles, pero que no nos detenemos en el camino del lamento. No hay tiempo para ello. Somos católicos caminando hacia la santidad. Somos hombres de fe que buscamos devolver la pasión, el fervor y la identidad de ser católico mediante el conocimiento profundo de la auténtica fe católica. Esta es una llamada para todos aquellos que creen en el proyecto de Cristo, como lo hicieron los apóstoles que dejaron todo por seguirlo, como hicieron los mártires que derramaron su sangre por este proyecto grande de amor. Este es un llamado para ti, a que pongas a los pies y servicio del Maestro toda tu vida para instaurar su reino en la tierra y esperar su victoria final frente a los poderes del infierno. Sé parte viva de este movimiento para que todos juntos seamos los católicos en serio. Vamos pues a iniciar con este tema importantísimo de los actos humanos. Lo decíamos ya nosotros en la primera sesión, que el ser humano se compone de actos, comportamientos. Todos nos estamos comportando día y noche, siempre, siempre. A reserva de cuando nuestra conciencia está suspendida, por ejemplo, cuando nos vamos a dormir, en ese momento no somos conscientes de nuestros actos, por eso tú vas a hacer actos que tú no tienes contacto con ellos. Estás soñando, estás haciendo algunas cosas. Puede ser que a lo mejor alguna persona tiene problemas con su sueño y de repente se levanta dormido, dice la gente, ¿no? Se puede dormir, pero no, se puede levantar dormido, pero no es del todo consciente de los actos que está haciendo, ¿verdad? Una persona sonámbula que se levanta puede realizar acciones que definitivamente no es consciente él, porque ahí no tiene contacto con su conciencia. Por eso sus actos o comportamientos en ese momento pues no se pueden juzgar de si son buenos o son malos, pero siempre nos estamos comportando nosotros, ¿de acuerdo? Ahora bien, hay comportamientos que uno los categoriza como ese es un comportamiento bueno o es un comportamiento malo. ¿Cuándo empezó el primer comportamiento? ¿En dónde podemos ver nosotros el primer comportamiento desordenado o equivocado o desajustado o malo del que tenemos razón nosotros? Y nosotros tenemos que remitirnos obviamente ¿a quién? A Adán y a Eva, ¿sí? Porque son los primeros hombres y en ellos empezó los primeros comportamientos humanos. ¿Cuándo empezó el comportamiento inadecuado o desordenado o malo en estos hombres, Adán y Eva? ¿Qué pasó ahí? Bueno, según nos narra a nosotros el libro del Génesis, Eva estaba en el jardín donde Dios los había colocado y de pronto apareció una persona que está precisamente personificada en
en una serpiente, que es el maligno. Se presentó y fíjense qué interesante es esto, y aquí es donde vamos a empezar a explicar a veces por qué nos comportamos como nos comportamos. Todo tiene que ver con nuestra inteligencia. Aquí, en la inteligencia, empiezan los comportamientos. Aquí es donde dan origen los comportamientos. Como tú te comportas, su origen está aquí, en la cabeza, no en el comportamiento como tal. Oye, ¿tú por qué decidiste venirte a este extremo del salón? Bueno, porque primero lo pensé. Aquí empezó primero. Yo me trasladé, decidí irme para allá, porque primero me llegó la idea, será mejor irme para allá. Todo empieza aquí, si me doy a entender. En Eva pasó exactamente lo mismo. Todo empezó en su intelecto, en su mente. ¿Qué pasó? Cuando se le presenta el maligno, le empieza a decir, oye, así es de que ustedes no pueden comer de todos los árboles. No, si podemos comer nosotros, solamente hay uno que no, del que no podemos comer los frutos. Fíjese cómo el demonio, que es inteligencia pura, se mete a la mente de Eva para empezarle a ¿qué? A distorsionar la verdad. O sea, Eva tenía ya una verdad que Dios les había transmitido. Ustedes pueden comer de todos los árboles frutales, menos de uno, menos de ese que está ahí en el centro, ¿no? Ella ya tenía la verdad, ya se lo había revelado el Señor, ya le había dicho cómo es la realidad. Todos pueden comer, menos de aquel. Pero cuando se presenta este personaje, le va a distorsionar la realidad y le va a decir, no es cierto. O sea, esto no es cierto. Como te lo dijeron, no es cierto. Entonces, el maligno, que es inteligencia pura, es un ser personal que tiene un intelecto que nos supera a nosotros. Absolutamente, no nos podemos comparar nosotros con un ángel, porque el demonio es un ángel. En este duelo intelectual que hubo entre el demonio y Eva, es obvio que el demonio iba a distorsionar la realidad y Eva iba a terminar por ceder ante esta propuesta que le hizo el maligno. Pero fíjense cómo empezó a cambiarle primero la realidad. No es así. Es que si tú comes de ese árbol, entonces vas a tener estas nuevas categorías. Vas a ser como Dios. Vas a empezar a tener unas dimensiones distintas. Entonces Eva, al distorsionar la realidad, obviamente comienza a ceder. Y dice, bueno, pues voy a probar de este fruto. ¿Por qué? Porque al distorsionar la realidad, pues Eva va a actuar de acuerdo a cómo le presentaron la realidad, ¿verdad? Que esto, ustedes, y lo vamos a ir esclareciendo, esto le empieza a dar un parecido al comportamiento de hoy. Hoy se ha distorsionado tanto la realidad, la verdad, que la persona, al cambiarle la manera de pensar, le está cambiando su manera de comportarse. Por eso tienen explicación los comportamientos de hoy inadecuados. ¿Por qué? Porque les cambiaron la realidad. Pero, ¿qué pasa con el maligno? El maligno te va a cambiar la realidad y siempre lo va a hacer de 7 maneras concretas. Los famosos 7 pecados capitales, ¿sí? Que son comportamientos viciosos, desordenados, como tú le quieras llamar, comportamientos viciosos, desordenados, desajustados, malos, comportamientos equivocados, erróneos. Pero el demonio siempre va a tener 7 formas en las cuales se va a meter a tu mente para empezarte a distorsionar la realidad. Se puede meter por el lado de la gula, por ejemplo. Se puede meter por la vía de la soberbia, de la lujuria, de la avaricia, de la ira. O sea, los 7 pecados que tú ya conoces son 7 formas de comportamiento que el ser humano puede tener y que le propuso Satanás o el demonio, y el demonio te puede distorsionar la realidad, cualquiera de estas 7 formas. Por eso, tú ve checando tu comportamiento concreto, con cuál de los 7 pecados tú te vas acoplando. O sea, en cuál de las 7 formas, que pueden ser también las 7, de alguna u otra manera, el demonio entra por las 7 puertas a nuestra vida, definitivamente, y nos va a distorsionar la realidad, ¿de acuerdo? Entonces estuve pensando concretamente con cuál
de estos comportamientos desordenados o inadecuados o malos, el maligno siempre termina dominándote a ti y dominándome a mí. Por eso esta psicología del comportamiento cristiano es que vayamos echándole una mirada introspectiva, meternos dentro de nosotros mismos para decir en dónde está la causa de por qué yo tengo este comportamiento desordenado o distorsionado. ¿De acuerdo? Estamos yéndonos a los orígenes para tratar de dar explicación de qué es lo que pasa cuando el maligno se introduce en la vida de nosotros, y bueno, lo va a hacer de estas 7 formas. No hay otra forma. En ese sentido nosotros podemos tener muy clara la idea de que el demonio no va a implementar nuevas formas. El demonio siempre te va a hacer propuestas para que alteres tu comportamiento en una de estas 7 formas. No hay más. O sea, el demonio no se va a inventar nuevas formas. Existen estas 7 formas. ¿De acuerdo? Entonces, la psicología te va a decir, cuando tú te estás comportando de manera inadecuada, vamos a pensar una persona que tiene, digamos en este tema de la sexualidad, una persona que se presenta con un psicólogo y de repente le dice, pues yo tengo una adicción a la pornografía. Es un comportamiento que él considera inadecuado porque tiene una conciencia. La persona dice, aquí algo no está bien, aquí algo no está bien, mi comportamiento me está llevando a tener estos efectos y demás. Llego con el psicólogo y el psicólogo te va a decir que tú tienes un trastorno, ¿verdad? Tienes una enfermedad mental, tienes un trastorno, te lo va a explicar así, como tú tienes un trastorno psicosexual. Tú, cuando te comportas de una manera inadecuada sexualmente hablando, no es porque tienes un desorden bioquímico cerebral, no es porque tú tienes un complejo que se te formó cuando eras niño, no es porque tú tienes una enfermedad mental. El comportamiento inadecuado en tu sexualidad se explica porque tú tienes una distorsión de la realidad. ¿Sí me doy a entender? Tú distorsionaste la realidad. Como estás entendiendo mal la sexualidad, entonces te permites tener comportamientos inadecuados porque estás entendiendo mal la sexualidad. No es porque tienes un trastorno mental, porque tienes una enfermedad mental. Ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, ni siquiera existen las enfermedades mentales, porque la mente no se enferma, ¿sí? Acuérdense que la mente no se enferma, lo que se enferman son los órganos. Nadie puede decir que está enfermo. Una persona que dice yo estoy enfermo de la vista, es erróneo decirlo así, porque la vista no se enferma. Tú te enfermas del ojo. Tú estás enfermo del ojo y como efecto es tu visión que tú tienes. Como tengo enfermo mi ojo, luego entonces mi visión se ve distorsionada. Pero no es que esté enfermo de la vista. Esto es absurdo. Estoy enfermo de la vista. No. Cuando nosotros decimos que una enfermedad mental es, ¿y dónde está la mente? ¿Ustedes han visto la mente? Yo veo el cerebro, no la mente. Entonces se puede enfermar mi cerebro. Entonces, cuando yo me comporto con una conducta inadecuada, no es porque yo tengo una enfermedad mental o tengo un trastorno mental. Es que yo lo que tengo es que un desorden en mi mente, una percepción equivocada de la realidad. Por ejemplo, un pedófilo que va a querer tocar a un niño, uno puede decir, ese comportamiento es inadecuado, es malo, es pervertido, para otros no. Ya lo dijimos en la primera sesión, ¿se acuerdan? Que para mucha gente hoy hay países que ya están normando esto de la pedofilia. O sea, porque lo ven, no, está bien, está normal. Y uno dice, ¿qué pasó ahí? Se distorsionó la realidad de la sexualidad. Entonces, como no conocemos de pronto la sexualidad, nos permite a nosotros tener comportamientos inadecuados. ¿Por qué? Porque no conocemos verdaderamente la realidad o alguien nos distorsionó a nosotros la realidad sobre la sexualidad, que es lo que está pasando hoy y que más adelante un poquito lo vamos a abordar, ¿no? Entonces, volvemos a este punto de, si tú tienes un comportamiento inadecuado, no es porque tienes un desbalance bioquímico cerebral, como hoy no lo quieren hacer ver.
¿sí? Es que este niño tiene una déficit de atención por hiperactividad, ya ver, el hiperactivo, hoy como un trastorno mental que ya no solamente están los niños, sino que también ya están los adultos. Tienes un desorden en tu comportamiento, tienes un trastorno y no vas a poner atención por esta hiperactividad que tú tienes. Pero esto se debe a que el niño tiene un desbalance bioquímico cerebral. Eso es una mentira. Hasta el día de hoy no hay una sola universidad que haya justificado y haya comprobado y haya demostrado que verdaderamente por los desbalances bioquímicos cerebrales una persona tiene tal o cual comportamiento, ¿sí? Porque imagínense las implicaciones que tiene esto. Un multiasesino queda justificado. ¿Por qué? Pues ni modo, tiene un desbalance bioquímico cerebral. ¿Qué le vamos a hacer? Él mató a 30 personas. ¿Qué le vamos a hacer? No lo vamos a meter a la cárcel porque él tiene un desbalance bioquímico cerebral. ¿Y dónde quedó su libertad? Su capacidad de tomar opciones. Imagínense ustedes las repercusiones tan terribles que hay cuando nosotros queremos justificar un comportamiento errático o equivocado, cuando lo queremos justificar en un desbalance bioquímico cerebral. Terrible, eso es tremendo, porque tiene implicaciones terribles. Agarras al ladrón, oye, ¿por qué te robaste? Tengo un desbalance bioquímico cerebral. Oye, ¿por qué tocaste a este niño? ¿Por qué violaste a este niño? Tengo un desbalance bioquímico cerebral. Oye, ¿por qué estás comportándote de una manera, no sé, desordenada en tu sexualidad? Por ejemplo, con los animales, la zoofilia, ¿no? Es que tengo un desbalance bioquímico. No se puede explicar así. Se tiene que explicar desde tú tomaste la decisión. Tú eres el que asumiste la responsabilidad de meterte con un bebé, de meterte con un animal, de meterte con un anciano, de robar, de matar a estas personas. Tú eres el responsable. No hay ningún desbalance bioquímico cerebral. Por supuesto que no. Esto obedece a que tienes distorsionada la realidad. El pedófilo lo ve como bueno y lo ve como noble y lo ve como verdadero tocar a un niño. Tiene distorsionada la realidad. ¿Sí me doy a entender? Entonces esto nos va a ir dando pie a poder entender por qué tú te comportas como te comportas y yo también. Y por qué tú tienes comportamientos que digamos, en un marco psicológico, o el psicólogo te diría, tú tienes trastornos mentales. En un marco cristiano, porque la mejor psicología que ha habido es el cristianismo, hermanos. Tiene 2000 años el cristianismo conociendo perfectamente la psique. ¿Qué le va a enseñar Freud, que tiene 250 años? ¿Qué le va a enseñar la plana al cristianismo? El cristianismo conoce perfectamente la psique y te lo explica por qué te comportas mal. Y te va a dar el fundamento, ¿sí? Porque no es que tengas el desbalance bioquímico, eso sería igual a pensar que Dios hace tonterías o que Dios nos hizo incompletos o erróneos, ¿verdad? Dios no pensó en el hombre diciendo, lo voy a hacer así con unas hormonas, un sistema nervioso, con un cuerpo así, y en cierto tiempo de su vida va a tener problemas y trastornos psicológicos y va a tener que acudir a terapia y va a tener que buscar a un psicólogo. Dios cuando nos diseñó a nosotros de manera perfecta, a reserva de que nazca un niño con una atrofia mental. Ahí sí, el comportamiento del niño es correspondiente a lo que es. Un niño con síndrome de Down no se va a comportar igual que un niño que tiene su cerebro funcionando perfectamente. Por supuesto que no. O sea, no va a corresponder a su sistema nervioso que tiene el niño, ¿sí? Por eso no hay que buscarle explicaciones al comportamiento inadecuado en desbalances bioquímicos cerebrales, en traumas que te formó tu hijo, o tu mamá o tu papá, porque a lo mejor te violaron. Por supuesto que hay un impacto, hay una marca mental neuronal que te generó el que hayan abusado de una persona, por ejemplo, cuando era pequeña. Por supuesto que hay una marca mental neuronal ahí, pero esto no lo convierte en una persona que después esté abusando de más personas, porque pareciera, a veces la psicología lo ve como de una manera muy matemática. Tú tuviste una violación cuando fuiste pequeño, luego entonces tienes una de dos: o vas a violar a niños tú también, o vas a ser una persona muy retraída que...
Pues no, pueden pasar muchísimas cosas, muchos comportamientos. Yo he visto en terapia personas que han sido abusados por sus padrastros o por el hermano mayor o por un tío. Pues yo los he visto así y no todos tienen el mismo comportamiento. Si todos los que fueron violados tuvieran el mismo comportamiento, tienes razón tu psicólogo al decir esto es igual a tú tuviste un papá así, una mamá así, luego por eso ahora tú te comportas así. No, así no es. Así no son las ecuaciones para evaluar el comportamiento de un ser humano. Entra la libertad, entra la conciencia, la formación de la libertad, la formación de la conciencia. ¿Sí me doy a entender? Por eso esto hay que tenerlo muy claro. Si tú te estás comportando de una manera inadecuada o alguien te dijo, tienes un mal comportamiento en orden a esto, no le vayas a buscar explicación en tus desbalances bioquímicos cerebrales, porque es lo que te va a decir un psiquiatra y va a terminar dándote un medicamento que te va a descontrolar tu química que tú tienes, que Dios nos puso una química. Nosotros, acuérdense que nosotros somos física, química y electricidad. Nosotros tenemos un cuerpo, tenemos una bioquímica dentro de nosotros y tenemos una electricidad, es decir, todo nuestro sistema nervioso funciona a través de impulsos eléctricos, ¿sí? Las neuronas tienen neurotransmisores que se van comunicando la información. Dios así nos hizo de manera perfecta y estamos totalmente equilibrados, hermanos. Cuando salimos de las manos de Dios, salimos como un auto que sale de la agencia, sale con todos sus niveles como debe de las llantas salen en la presión que deben de tener, los líquidos de frenos en el nivel donde deben de estar, el anticongelante donde debe de estar, sale el carro listo nada más para caminar, ¿sí? El Señor, Dios, cuando nos diseñó al ser humano, no nos diseñó distorsionados en nuestra psique, nos hizo perfectamente equilibrados en la física, en la química y en la electricidad, ¿sí? Por supuesto que las imperfecciones del ser humano nos permiten que tengamos, por ejemplo, una malformación física, que tengamos el uso hormonal o la bioquímica que tenemos nosotros, se nos puede alterar la bioquímica por alguna enfermedad. Entonces, por ejemplo, no sé si se han dado cuenta que ordinariamente cuando una persona se enferma de la tiroides, tiene una repercusión de manera inmediata en su estado de ánimo. La persona enferma de la tiroides de pronto tiene una repercusión en su estado de ánimo. Me tocó ver en una ocasión una persona que dice, de pronto yo me entristecí, como que ya no tuvo sentido mi vida y no me explicaba por qué. Y un médico que me vio me dijo, tú tienes problemas con esta parte muy concreta en un órgano, ¿sí? Y entonces la revisaron y en efecto era esto. Entonces, cuando le empiezan a tratar físicamente esto, se compone, digamos, su estado de ánimo. Entonces, por supuesto que hay una bioquímica y que ante una enfermedad se nos va a modificar la bioquímica. Y por supuesto que tenemos una electricidad, neurotransmisores que nos permiten también a nosotros tener todo este sistema complejo del sistema nervioso. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, vayamos avanzando. Sigue al Padre Adolfo María en redes sociales. Búscalo como Padre Adolfo María o visita su página web padreadolfomaria.com o católicosenserio.com y mantente al tanto de eventos, diplomados y proyectos en los que puedes participar para ser un católico en serio. La Iglesia Católica se colapsa. Hoy estamos siendo testigos de su desmoronamiento, viendo caer uno a uno los pilares que por más de 2000 años la han sostenido. Su doctrina, su liturgia, su autoridad moral frente al mundo se apagan. Sus templos se vacían. No son pocos los que desean e incluso afirman que la Iglesia Católica ha llegado a su fin. Pero hay algo que olvidan aquellos que afirman y desean el final de la Iglesia Católica: que la Iglesia es Cristo y Cristo no miente porque Él es la verdad y sobre Él descansa el fundamento de la Iglesia Católica. Yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Estos no son solo tiempos de crisis, de acusaciones, de condena, de renuncia, de abandono.
Son tiempos sobre todo de oportunidad para la santificación, de demostrar que hoy se debe ser un católico radical, auténtico. Católicos que lejos de abandonar, conocen, aman, proclaman y embellecen a la iglesia, la única iglesia de Cristo, el único Señor. Son tiempos para ser católicos en serio. Es tiempo de buscar soluciones, reformación y purificación. Cristo vuelve a exigir renovación en su iglesia. Necesitamos entender que el problema radica en que hemos apartado nuestra mirada de Cristo. Es precisamente por esto que nuestra iglesia se hunde hoy en la tempestad y los vicios de este mundo. Los católicos en serio. Es un movimiento católico de inspiración mariana que nos mantenemos en una constante conversión, que nos sabemos de barro, frágiles, pero que no nos detenemos en el camino del lamento. No hay tiempo para ello. Somos católicos caminando hacia la santidad. Somos hombres de fe que buscamos devolver la pasión, el fervor y la identidad de ser católico mediante el conocimiento profundo de la auténtica fe católica. Esta es una llamada para todos aquellos que creen en el proyecto de Cristo, como lo hicieron los apóstoles que dejaron todo por seguirlo, como hicieron los mártires que derramaron su sangre por este proyecto grande de amor. Este es un llamado para ti, a que pongas a los pies y servicio del Maestro toda tu vida para instaurar su reino en la tierra y esperar su victoria final frente a los poderes del infierno. Sé parte viva de este movimiento para que todos juntos seamos los católicos en serio.